Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por el Grupo 14 de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, con la participación de la Fiscalía General de Cuentas. Esta jornada será una inducción sobre el correcto uso, administración y custodia de los fondos y bienes del Estado para los agentes de manejo, con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la jurisdicción de cuentas e ilustrar respecto a las posibles lesiones al erario público en su accionar como agentes de manejo y los tipos de responsabilidad patrimonial generadas del mal uso de los fondos y bienes del Estado. Como también la exaltación hacia una cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas de toda persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por cualquier causa fondos o bienes públicos a través de casos prácticos de acciones u omisiones por parte de los agentes de manejo generadoras de lesiones patrimoniales. Hoy nos acompaña la señora fiscal de cuentas, Magíster Waleska Rubiela Ormechea Beluce, a quien agradecemos su tiempo y atención a nuestros miembros. Sin más, le damos la palabra a la señora fiscal de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Queremos agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, en especial a la presidenta Marcela Galindo y a ustedes del Grupo 14 que nos permiten conversar con ustedes sobre la importancia de la administración de usos y bienes y fondos públicos. Estamos en ese proceso de dar a conocer la jurisdicción de cuentas y especialmente el rol que realiza la Fiscalía General de Cuentas como medidas de prevención. El negocio del Estado no es recuperar los dineros que se han mal utilizado, sino es que se hagan las obras públicas con esos fondos públicos que se han destinado. En consecuencia, nosotros pues estamos en estos conversatorios también a los jóvenes y por supuesto también en este caso pues a la Cámara de Comercio, por considerar de vital importancia que ustedes conozcan por un lado, pues la jurisdicción de cuentas y también puedan ser agentes multiplicadores de la importancia del manejo de los fondos públicos que están en manos de los agentes de manejo. Vamos a iniciar esta presentación y pues no sé si la metodología va a ser que al final se hagan las preguntas o se van a ir haciendo las preguntas conforme vamos haciendo la presentación. Para mí pues es mejor hacerlas al final, para alcanzar la meta, que es pues lograr en el menor tiempo posible transferir a ustedes estos conocimientos. Así será, señora fiscal. Leeremos, si hay preguntas, las leeremos al final y los participantes las pueden hacer en el chat o en el Q&A. Muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces para nosotros pues el rol de la Fiscalía General de Cuentas en la investigación patrimonial de fondos y bienes públicos. ¿Estás haciendo ahora qué? Vamos a ver un momentito. Gracias. ¿Me puedes pasarla? Bien, tenemos una breve historia, pues la jurisdicción de cuentas. Muchos pensamos que es reciente, no se ve acá, que es reciente, sin embargo, inicia desde 1904, ya nosotros teníamos la existencia de un tribunal de cuentas para juzgar la cuenta de los agentes de manejo. No se ve la presentación. Yo creo que va a tener que estar más acá porque si no lo puede ver no sabe cómo es el... disculpen, que es que no sabemos por qué no pasa. Y si no me deja que yo la pase acá es mejor, ¿sí? Ah, ok. Bien, entonces, y ahora sí, desde el inicio de la República, pues ya contábamos con un tribunal de cuentas para manejar las cuentas de los empleados y agentes de manejo. En 1990
se retoma esta iniciativa y se crea la Dirección de Responsabilidad Patrimonial que todos recordamos como la DRP, que estaba dirigida a conocer esas causas por lesión patrimonial y también veía enriquecimiento ilícito. En el 2004 se instituye ya como una jurisdicción a nivel constitucional, la jurisdicción de cuentas, para conocer esas causas de los empleados y agentes de manejo y sustituye la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. 4 años después es ya establecida la ley que reglamenta la jurisdicción de cuentas y en esa ley se crea la Fiscalía General de Cuentas. ¿Qué conlleva la jurisdicción de cuentas? La jurisdicción de cuentas se instituye para investigar y juzgar esa responsabilidad patrimonial que deriva de las irregularidades que la Contraloría General de la República ha considerado como reparos en las cuentas de los empleados y agentes de manejo de los fondos y bienes públicos. Cabe señalar que con respecto a qué es empleado de manejo y cuál es el agente de manejo, en el empleado de manejo es todo servidor público que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos. Y estos mismos verbos rectores rigen para el agente de manejo, que viene siendo toda persona natural o jurídica que también recibe, administre, invierta fondos o bienes públicos. De allí pues que muchas personas que no son servidores públicos extrañan por qué tienen que estar relacionados en las investigaciones patrimoniales, porque desconocen que también también son responsables, al igual que el servidor público, cuando se le entregue dinero del Estado para su administración o manejo. La jurisdicción de cuentas se ejerce en todo el territorio nacional y se juzgan aquí los reparos que surjan de los agentes de manejo, los empleados de manejo, a través del informe de Contraloría, también de los agentes de manejo, y también cuando se administren cuentas de los empleados y agentes de manejo. Todo ello en razón de la recepción, recaudación, inversión o pago de bienes y fondos públicos en los que la Contraloría haya hecho algún reparo. Esto es muy importante porque es la Contraloría General de la República la que tiene la facultad legal para la fiscalización de la administración de los fondos públicos y es la encargada entonces de determinar esos reparos que dan inicio a el proceso patrimonial en la jurisdicción de cuentas. También conocemos de las acciones que se dan de pérdida o menoscabo, ya sea mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso indebido de fondos y bienes públicos. Es muy importante el uso ilegal porque está reglamentado para qué pueden ser utilizados los fondos públicos y si se le da un uso distinto al que se establece, por ejemplo, en la partida presupuestaria, pues también es parte de ese uso ilegal o indebido. También por el menoscabo, por dolo o culpa o negligencia, cuando se trate de empresas estatales o mixtas, en la que tenga participación económica el Estado, y también instituciones autónomas, semiautónomas, municipios y juntas comunales, que tienen sus propias formas de administrar. Sin embargo, estos dineros pues también son parte de las investigaciones que realiza esta jurisdicción, y también aquellos que se den por dolo, culpa, negligencia, uso indebido o ilegal de fondos en manos de una persona natural o jurídica, es decir, por los agentes de manejo. ¿Cuáles son los intervinientes en el proceso de cuentas? Las instituciones que intervienen. Primero,
como ya hemos señalado, la Contraloría General de la República es la que inicia el proceso de cuentas, porque nosotros no podemos iniciar de oficio ninguna investigación. Todas deben venir producto de un audito realizado por la Contraloría General de la República que determine que hay reparo por irregularidades en el uso de fondos o bienes públicos. Nuestra ley establece pues que se remite de la Contraloría al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas lo remite a la Fiscalía. Es un paso que al parecer es innecesario, sin embargo, es la propia Constitución la que establece que la Contraloría General de la República remitirá los reparos para que se investiguen al Tribunal de Cuentas. De manera que, como quiera que la Fiscalía General de Cuentas surge es en el desarrollo del artículo 281 de la Constitución Nacional, es por ello que entonces, luego de remitidos el audito con los reparos al Tribunal de Cuentas, este a su vez lo remite a la Fiscalía General de Cuentas para que iniciemos la investigación. Luego de concluida la investigación, se remite al Tribunal de Cuentas para que haga la resolución de reparo o decrete el cese, y finalmente está la Dirección General de Ingresos, que es nuestra jurisdicción coactiva, que se encarga de la ejecución de las resoluciones de cargo proferidas por el Tribunal de Cuentas. Veamos entonces qué implica la diferencia entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad penal. Muchas veces pues se dice que hay un doble juzgamiento porque ya la jurisdicción penal está conociendo de la misma causa. Sin embargo, la responsabilidad patrimonial lo establece la ley, que es independiente de esa responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria que conlleven los actos que afecten fondos o bienes públicos. Y que la responsabilidad penal, pues lo que conlleva es esa sanción que establece el Código Penal para la persona que esta misma conducta la realice como parte de un hecho de peculado. Es decir, que tenemos esa doble responsabilidad o esa responsabilidad adicional que también puede ser disciplinaria. Es decir, que una persona puede ser, se le aplica la ley de la responsabilidad disciplinaria y es destituida de la institución luego de su proceso disciplinario, también se le inicia un proceso penal que puede terminar de una u otra manera, ya sea en condena o en absolución, y también se sigue el proceso por responsabilidad patrimonial en la jurisdicción de cuentas, que son procesos totalmente independientes. Sin embargo, en la práctica pues tenemos ese compartir de información importante y relevante que entre el Ministerio Público y Fiscalía General de Cuentas pues podemos intercambiar. La Fiscalía General de Cuentas, como les decía, pues se crea con la Ley 67 de 2008 y se ve como una agencia de instrucción independiente en lo funcional, administrativo y presupuestario. Es importante señalar que la Fiscalía General de Cuentas no es parte del Ministerio Público y es el coadyuvante del Tribunal de Cuentas. Ejercemos funciones en todo el territorio de la República y la sede está en Panamá. Esta figura de la Fiscalía General de Cuentas es un modelo referente de Panamá en el resto de los países, por ejemplo, de la región. Quien hace este trabajo es la Contraloría General de la República y en otros el Ministerio Público. Consideramos que la Fiscalía General de Cuentas en nuestro país es un gran avance, tomando en consideración que hay una figura independiente de la Contraloría, porque antes la Contraloría realizaba
ellos solos la investigación preliminar que hace la parte de auditoría, la investigación propia del proceso de cuentas y finalmente tenían entonces los magistrados de la responsabilidad patrimonial que también estaban en la Contraloría los que tomaban las decisiones. Es decir, un mismo ente hacía las veces de investigación y de juzgamiento, lo cual pues vemos que no da la garantía y la transparencia que se requiere. Así que para Panamá tener este modelo es importante porque se genera mayor transparencia en el proceso. Tenemos entonces una fiscalía que hace su investigación de manera autónoma e independiente de la investigación contable que hizo la Contraloría General de la República para determinar esas irregularidades que contiene el reparo que ellos remiten a través del audito de Contraloría. La Fiscalía entonces se encarga, una vez la Contraloría determine esos reparos, de hacer la investigación. Y esta investigación conlleva la práctica de todas aquellas pruebas y diligencias que sean necesarias para comprobar y establecer y esclarecer los hechos. Es decir, que nosotros entonces no solamente somos una agencia que pasa el audito al Tribunal de Cuentas, no, tenemos que hacer todas las diligencias para verificar que esas irregularidades que ha determinado la Contraloría, en efecto, se consideran pues que están realizadas por las personas que ellos han relacionado. ¿Por qué? Porque corresponde entonces a la Fiscalía hacer la vinculación para luego entonces determinar si se solicita un llamamiento a juicio patrimonial o el cese para estas personas. De manera que en esta administración hemos hecho cambios importantes que nos permiten contar con una investigación sólida, una investigación robusta, una investigación científica que permita esa comprobación tanto del hecho como de las personas relacionadas o vinculadas, para entonces poder emitir una vista fiscal objetiva que tenga pues los suficientes elementos de contundencia para demostrar que esta persona ha realizado la conducta que le estamos endilgando. También otra función de la Fiscalía es que cuando podamos solicitar a la Contraloría la corrección o incorrección de el informe de auditoría, o la ampliación del mismo o la complementación de ese informe de auditoría. En la práctica tenemos quizás algunas limitaciones para ejercer esta función de ampliación o complementación del informe de auditoría, dado la multiplicidad de auditorías que lleva adelante la Contraloría, que no le permiten cumplir en el tiempo récord que requiere la Fiscalía esa ampliación o complementación. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Contamos con un cuerpo de auditores que hace este rol de esa ampliación o complementación del informe para establecer si hay necesidad de aumentar el monto que ha determinado la Contraloría o disminuir el monto que ha señalado la Contraloría en atención a la documentación sustentadora que presenten durante la investigación los funcionarios o agentes de manejo. Y es que consideramos que eso es importante porque de lo contrario, ¿para qué existir una fiscalía si luego que ya estamos en la fase de investigación habrá que remitir nuevamente a Contraloría para que ellos puedan ampliar o complementar? Lo que toma pues mucho tiempo y en ese periodo se nos vence nuestro periodo de investigación que debe concluir en 4 meses cuando se trate de una persona natural, de una solo relacionado
o de 6 meses cuando sean 2 o más relacionados. Ese es un tiempo de investigación realmente corto, tomando en cuenta la cantidad de diligencias que tenemos que hacer para comprobar o esclarecer los hechos. No existe aquí en la jurisdicción de cuentas la posibilidad de considerar un proceso complejo, así es que todos los procesos se miran como si fueran iguales, solamente es si son 2 o más, 6 meses, y si es una persona, 4 meses. Y una vez concluida la investigación, entonces debemos emitir una vista fiscal donde se explique razonadamente los motivos de hecho y de derecho que den lugar a la recomendación fiscal. Y en la etapa de plenaria nos corresponde ejercer la acción pública de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Siempre corresponde a la Fiscalía, y así es realizado, cumplir con la garantía del debido proceso. Y creo que una de las garantías del debido proceso es que la persona tenga el tiempo suficiente para preparar su defensa, para participar desde la investigación, porque pues nos encontramos con una realidad, y era que el día que vencía el periodo de investigación, ese día se hacía la providencia de vinculación y se solicitaba un periodo de prórroga, que es posible solicitarlo por 2 meses más. Pero los primeros 6 meses la Fiscalía estaba sola haciendo la investigación. Para nosotros esto pues afecta el debido proceso, afecta la posibilidad de que la persona también pueda buscar entre su documentación esos documentos que son los sustentadores, y pues en ese mismo momento ir haciendo la verificación del monto que se le está señalando para si reúne las características de ser emitidos por una factura correcta que coincida pues con el bien que se dice pues fue comprado. Entonces nosotros podemos ir haciendo las disminuciones respectivas en el monto de la cuantía que se le está endilgando. Nosotros también, la Fiscalía debe promover todas las acciones cautelares desde el principio para garantizar entonces las resultas del proceso y hacer las cautelaciones de los bienes de los agentes y empleados de manejo que estén relacionados con la lesión patrimonial atribuida. También nos corresponde realizar todas las acciones legales y constitucionales de acuerdo con la ley, y esto implica, pues, además de los recursos de reconsideración, porque no solamente podemos ejecutar recursos de reconsideración, también aquellos recursos de ilegalidad ante la Sala Tercera del acto administrativo, y también los amparos de garantías constitucionales que consideremos pues que son lesivos a el debido proceso que lleva y que lesionan las acciones de la Fiscalía, o que limitan o coartan esas acciones legales en representación del Estado. Si también nos conocemos de que durante la investigación hay también la comisión de un hecho delictivo, pues estamos obligados, como todo servidor público, a poner en conocimiento al Ministerio Público del mismo para su investigación. Aquí vamos a ver el proceso de cuentas ya por fases. Como les decía, pues inicia con el examen, el informe o la auditoría de la Contraloría, luego los recibe el Tribunal de Cuentas, los pasa a la Fiscalía de Cuentas, quien apertura la investigación y ordena la práctica de todas las diligencias que sean necesarias para la determinación de los hechos y de la responsabilidad. Tenemos 4 meses para hacer la investigación y 6 meses si son 2 o más involucrados. Y concluido ese tiempo,
se puede pedir 2 meses de prórroga para culminar la investigación. Esta es una decisión que toma el Tribunal de Cuentas si concede o no el plazo adicional de los 2 meses, de manera que tenemos que motivar esa solicitud de los 2 meses adicionales. Luego ya de concluir la investigación, debemos emitir la vista fiscal, ya sea con el llamamiento a juicio, ya sea con el cierre y archivo de la investigación cuando haya lugar a que sean infundadas esas irregularidades, y también podemos solicitar el cese del procedimiento contra cualquiera de las personas investigadas cuando hubiera motivo que no se encuentre pues que hay algún tipo de responsabilidad. Luego de este pasa a la fase intermedia que corresponde al Tribunal de Cuentas, quien debe, dentro de los 10 días de recibido el expediente, de tomar la decisión si hay fallas o no, porque si hay algún vicio, pues debe hacer la subsanación, si hay alguna falla igual, y luego entonces entra en la calificación del mérito de la investigación. En esta fase ella puede ordenar la corrección, ampliación o complementación. Eso también encontramos que cuando entramos a la Fiscalía encontramos gran cantidad de investigaciones en las que el Tribunal de Cuentas ordenaba la ampliación de la investigación. Nos pusimos como meta hacer una investigación completa, robusta, que disminuyera la cantidad de investigaciones que eran enviadas para ampliación. Esto tomando en cuenta que todo este tiempo de ampliación también dilata, ¿verdad?, el tiempo de respuesta. De manera que nosotros debemos entonces mandar una investigación lo más completa para evitar que el tribunal haga uso de su facultad legal de ordenar ampliaciones. Y esto nos ha resultado muy bien porque entonces puede pasar la fase intermedia directamente a la calificación, es decir, a llamar a juicio o a ordenar el cese y archivo del procedimiento. Es decir, que ese reproceso de venir a la Fiscalía para conseguir elementos que no se lograron en la investigación o que simplemente no se hicieron, para nosotros pues es muy importante porque la ampliación siempre he considerado que es prácticamente decir una deficiencia de la investigación. Entonces, nuestra meta es que nuestra investigación vaya completa y que pues prácticamente no se ordenen ampliaciones de la misma por lo amplia que ha sido la investigación. Luego entonces, si no hay ampliación, no hay complementación o corrección, entran entonces a ver el fondo, que es decir, el llamamiento a juicio. También puede cerrar y ordenar el archivo del expediente cuando vea que es infundada la investigación. Ahora bien, nosotros tenemos también por formación objetiva que si no hay elementos que vinculen a la persona para que pueda ser llamada a juicio, si no existen las razones fundadas, la Fiscalía también tiene que tener conciencia y solicitar el cese y archivo cuando encontramos que hay irregularidades que son infundadas. Y así lo estamos realizando, porque pues no es pedir llamamiento a juicio por pedir, sino es a conciencia de que tenemos esas razones fundadas para solicitarlo. También puede el tribunal ordenar el cese del procedimiento en contra de cualquiera de las personas investigadas cuando no se deduzca responsabilidad alguna. Y la última fase es la fase de ejecución. Es decir, 2 meses después que quede ejecutoriada la resolución de cargos o que sea confirmado por el Tribunal de Cuentas la resolución de cargos que ha sido reconsiderada, debe entonces remitir a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que haga efectiva la recuperación de los dineros a través del cobro coactivo
y también se mantienen las medidas cautelares, es decir, que pasa todos los bienes que han sido cautelados a la fase de ejecución para el debido trámite ante la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos, hemos querido compartir con ustedes que hasta el año 2020 ellos estaban prácticamente no estaba en sus líneas de recuperación aquellos fondos que venían de la jurisdicción de cuentas, porque por su naturaleza más se dedican a la recuperación, al cobro de impuestos. De hecho, hasta su ley le da algunos beneficios si se recauda mayor cantidad de impuestos. Así es que esta función de recuperar los fondos públicos que le da la ley 67 de 2008, resulta que no estaba realizándose. Desde nuestra llegada en abril de 2020, empezamos a hacer los acercamientos con todos los integrantes de la jurisdicción, pues, y sumamos a la Dirección General de Ingresos, la concienciamos de la importancia que es que nuestras resoluciones de cargo se ejecuten. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podemos rendir cuentas de cómo está esa recuperación de los dineros luego de los procesos de cuentas. Entonces hicimos lo propio para lograr pues acercarnos y entablamos una mesa en la que ellos pues nos contaron que en efecto estaban en cajas esos expedientes que habían recibido desde 2009, 10, 11, 12, 13, 14, todo este año, porque pues estaban reducidos de personal, no tenían vehículos, no tenían manera de atender estas funciones. Se logró ya establecer de los 4 juzgados ejecutores que tiene la Dirección General de Ingresos, que uno de ellos se destinara de manera exclusiva para la jurisdicción de cuentas. Que ya con esta designación de este juzgado podíamos sacar de esas cajas todas las resoluciones que estaban pendientes de ejecución y empezar entonces a hacer la recuperación de esos dineros. Y aquí le queremos compartir lo que se recaudó en el 2021. Fueron $463,000 que van pues de los meses de enero, febrero, marzo. Debo señalar pues que la jurisdicción, en el caso de el juzgado ejecutor, tiene 4 personas a su cargo. Recién nombrado un agente que se encarga de hacer la ejecución de esto, una abogada que hace la parte de las resoluciones, y otro abogado, y ya, o sea, y la juez. O sea, realmente no tiene los recursos para la ejecución. Pero en nuestras conversaciones con el MEF, le decimos, señores, pero si aquí hay dinero que recuperar, entonces invirtamos en personal que se pueda hacer cargo de esta recuperación para que vayamos viendo cómo lo hacemos. En el 2000, el mayor mes de recuperación fue octubre con $103,000. Y ahora en el 2022, si se da cuenta, solo en los primeros 5 meses ya llevan $333,393,46. Y que total entonces entre el 21 y el 22, 840,000, ya casi llegando al millón. Ustedes dirán, pero qué poco es esa cantidad. Sin embargo, para nosotros el solo hecho de tener un juzgado ejecutor dedicado a la jurisdicción de cuentas, un juzgado ejecutor que está haciendo lo posible porque esto solamente es dinero en efectivo.
Ellos en septiembre de este año ya tienen programado hacer su primer remate de 2 consultorios médicos que fueron cautelados en un proceso de cuentas, y que con eso, si hacemos todas los remates de los bienes que han sido cautelados, creo que podemos pues mostrar una cifra mucho más importante. Y esto porque nosotros estamos buscando la manera de visibilizar el trabajo que realizamos todos, y quizás las dificultades, pero que eso no sea el obstáculo para ejecutar todas las medidas que requerimos para eso. En cuanto a los tipos de responsabilidad patrimonial, tenemos que hay una responsabilidad directa, es la que recae sobre aquella persona que recibe, recaude, administre, maneje, apruebe, autorice o fiscalice fondos o bienes públicos. Y la principal es la que lo obliga a resarcir la lesión patrimonial. Luego tenemos la solidaria, que creo que es una de las que más es desconocida, que es cuando 2 o más personas reciban, recauden o administran y que están obligados solidariamente a resarcir la lesión patrimonial que se cause. Aunque yo no tenga una acción directa, pero tengo la fiscalización de esa persona, por ejemplo, quedó obligada solidariamente a resarcir la lesión. Y la subsidiaria, que es cuando se haya actuado con negligencia grave que haya permitido la lesión patrimonial, porque eso también puede ser una situación en la que es ese actuar de negligencia el que lo permite. Queremos compartir entonces las estadísticas de la Fiscalía General de Cuentas del 2020 a abril del 2022. Y como ustedes verán, el primer año, el 31 de diciembre de 2020, nosotros emitimos 89 vistas fiscales. La mayoría de ellas dictadas pues de abril de 2020 a diciembre. Tomando en consideración que aquí tuvimos que hacer un plan de descongestión, porque recibimos un rezago de 30 vistas fiscales que estaban pendientes de emitir, más los procesos de investigación que se iban venciendo en el año. Este proyecto de las 30 vistas pues salieron una vez nosotros llegamos aquí, la fiscalía estaba cerrada, por pandemia, tuvimos pues que abrirla y convocar al personal con todas las medidas de bioseguridad, establecer el comité, pero la fiscalía no podía mantenerse cerrada, tomando en consideración pues que todos estábamos recibiendo los salarios y necesitábamos trabajar, aunque fuera teletrabajo, empezamos a hacer todos los ajustes para que las personas pudiesen pues llevarse su equipo tecnológico para su casa, para seguir entonces haciendo la producción. Y esto pues, nos permitió entonces que sea el año en el que más vistas fiscales se emitieron, siendo el año pues 2020 el año de la peor crisis por la pandemia. Ya para el año 2021, pues al haber evacuado el rezago que teníamos, emitimos 48 vistas fiscales, y en lo que va de enero a abril hemos dictado 8 vistas fiscales. Eso da un total de 145 vistas fiscales que se han emitido de enero de 2020 al 30 de abril de 2022, y esto implica un monto total de una lesión por 63.786.186,96, y para un total de 3.276 personas vinculadas con solicitud de llamamiento a juicio. La provincia, pues que obviamente tiene el monto mayor, es la provincia de Panamá,
que tiene pues 45 vistas fiscales para un total de 34.765.294,79. Igualmente, nosotros también estamos luchando que esa investigación sea contundente, esa investigación sea robusta, que nos permita que la persona que está siendo investigada comprenda que en efecto pues tenemos los elementos suficientes para indicar que es responsable de esa lesión patrimonial, y busque la manera entonces, porque la ley así lo permite, de hacer un acuerdo de pago con la fiscalía, y con ello pues se cierra la investigación. Los acuerdos de pago deben ser por la totalidad del perjuicio económico. Sin embargo, pues también le permitimos a la persona, si quiere hacer un pago, esto no implica que se suspenda la investigación ni que se solicite el cese, simplemente se disminuye del monto total todos los dineros que hayan ido siendo pues depositados en el Tesoro Nacional como parte del perjuicio económico. Y así encontramos que hay un total de 76 acuerdos de pago. En el año 2020 tuvimos 43, en el 21 24, y en lo que va al 30 de abril teníamos 9 acuerdos de pago. Esto nos da un total de 154.000 en el año 2020, 151.000 en el año 21, perdón, y ya estamos con 78.000 en total. En cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, en el año 2020, en total, en los 3 años, en los 2 años y 4 meses, tenemos un total de 46.944.305 balboas que hemos solicitado estas medidas cautelares al Tribunal de Cuentas para garantizar las resultas del proceso y asegurarnos que se haya se haya inscrito cuando son propiedades, cuando son vehículos en los diferentes municipios y cuando son las respuestas de los bancos. En este sentido, pues, a veces ocurre que encontramos alguna irregularidad, por decir algo, entre la solicitud y la producción de la información que se requiere para que el tribunal dicte la medida cautelar. Esto en atención a pues que usted sabe que tan pronto nosotros solicitamos la medida cautelar, es reservado, y también es reservado cuando el tribunal la decreta y remite los oficios a los bancos, pues que se debe guardar cierta reserva para que la persona pues no saque de manera abrupta los dineros que tiene y resulte irrisorio el proceso. Pues también tenemos de las investigaciones que se han realizado o los informes de auditoría que han ingresado por primera vez. Tenemos que en el 2020 entraron 15, en el 2021 23, sin embargo en lo que va del año 2022 ya a abril habían entrado 12, lo que se pronostica obviamente pues que vamos a tener mayor cantidad de investigaciones en trámite. Si vemos que en el 2021 estos 23 casos eran por un total de $1.600.057 dólares. Sin embargo, en el 2022, en lo que ya va de estos 12 procesos a abril, tiene un monto de 4.430.000, lo que implica que sí tenemos más casos que van a ir ingresando y por supuesto un monto mayor, porque incluso han sido más complejas las investigaciones que han llegado en este año
2022. Aquí presentamos el total de instituciones afectadas en el monto por 29.000 y hay 500 personas relacionadas. Del 1 de enero al 20 de diciembre 15, en el año 2021-23 y en el año 2022 llevamos 12 instituciones afectadas. Eso da un total de 50 instituciones y un monto de 29.659.000 para un total de 500 personas relacionadas. Este es el mapa que nosotros tenemos que da cuenta de las investigaciones que se están llevando adelante y que fueron consideradas aquí de enero del 20 a abril del 22. Esto da un total de 137 investigaciones para un total de 75 millones de dólares y 1.800 personas relacionadas. Hemos realizado durante todo este tiempo 9.760 diligencias que implican inspecciones oculares, declaraciones de testigos. Muchas de estas investigaciones tuvimos que desplazarnos por todo el territorio nacional y ello implicó que tuviéramos un nuevo modelo de gestión que implica el establecimiento de fiscales adjuntos, que antes se denominaban asistentes jurídicos del fiscal. Sin embargo, estaba concentrado en el fiscal general todas las acciones, de manera que hasta una boleta de citación era firmada por el fiscal general de cuentas. Para nosotros esto implica que pues el fiscal no podía moverse, no podía hacer otra cosa que estar firmando documentos. Así que para obtener mejores resultados de la investigación, para reducir formalismos innecesarios y que el tiempo de respuesta fuera oportuno, para optimizar ese recurso humano que tenemos y maximizar el tiempo invertido, evitar la duplicidad de esfuerzos y aplicar mejores prácticas en la investigación, nosotros hicimos entonces un nuevo modelo de gestión que hace una definición de roles y funciones de los servidores públicos que intervienen en la investigación. Descentralizamos del fiscal general las actividades de investigación patrimonial y ahora entonces tenemos 11 fiscales adjuntos, 10 asistentes operativos, que también eso pues son los que auxilian a los fiscales en las diligencias de investigación, y entonces se reducen a 3 asistentes jurídicos del fiscal que se encargan de la parte de hacer proyectos en cuanto a todos los traslados que se hacen de los recursos que presentan los abogados en el Tribunal de Cuentas, que también implica mucho tiempo. Son 3 magistrados que dictan resoluciones y una solo fiscal, así que son 3, como yo digo, disparando contra uno. También tenemos 6 auditores forenses que se encargan entonces de hacer también un informe técnico contable luego de la investigación para ver entonces si hay alguna diferencia en lo que inicialmente remitió la Contraloría y las diligencias que se han realizado durante la investigación, los elementos sustentadores o los documentos sustentadores que han traído las partes investigadas durante la investigación, para entonces darle el valor respectivo y tomar en cuenta esa disminución de ese monto. También hemos implementado el programa metodológico de investigación, que busca tener una línea de investigación que es dirigida por el fiscal general, sea por mi persona, y ejecutada por los fiscales adjuntos, que pues están empoderados de ese rol, se mueven a todas las provincias, y también incrementamos
implementamos una oficina regional en Herrera, que pretende entonces apoyar con 2 fiscales adjuntas itinerantes, que apoya a las provincias de Veragua, Chiriquí, Bocas del Toro, Oclé, Los Santos, Herrera, y el resto de los fiscales adjuntos pues ven Colón, Panamá Este, Panamá Oeste, Darién y el centro de Panamá. Esto realmente lo hacemos con un presupuesto basado en resultados, tomando en consideración que hay una gran cantidad de procesos. Aquí ustedes ven que el mapa establece que, por ejemplo, en Bocas del Toro hay 11 investigaciones, hay 4 investigaciones, 11 personas relacionadas para un total de 182.501 balboa. Y encontramos que en Colón hay 239 personas relacionadas para un total de 3.128.000 y 15 investigaciones. Y así sucesivamente ustedes podrán observar, pues en Panamá, por ejemplo, encontramos que son 56.099.000 para 44 investigaciones y 948 personas investigadas. Como ya pues le decía, fueron un total de 127 investigaciones. Esto pues para compartirles, de las 9.760 diligencias, es lo más alto que se ha realizado en tiempo que lleva la Fiscalía. Aquí tuvimos incluso que inventar muchas fórmulas para, no inventar, establecer mejores prácticas para la recolección de la información, sobre todo en los casos de las juntas comunales, en donde habían entregas masivas, en donde había gran cantidad de personas que resultaban beneficiadas con la entrega de bolsas de comida, con la entrega de bonos, con la entrega de subsidios que se le da para el entierro de algún familiar, para la compra de lentes. ¿Y qué implicó esto? Ir a cada comunidad con un formulario para que la persona fuera dictándolo, porque no tenemos allá. Primero que si tú citas a la persona para que venga a la fiscalía, eso implica para ellos mucho gasto, tener que movilizarse, muchas veces no tienen los recursos, así es que la fiscalía está haciendo un trabajo de moverse a la comunidad y conseguir la información que requerimos para que la investigación esté completa. Así es que con esto nosotros buscamos pues acercarnos, que la gente conozca la fiscalía y que le dé esa motivación de colaborar y no lo vea pues como una institución de persecución. Aquí queríamos comentarle con ustedes algunos casos prácticos. Pues, ejemplo, un caso del Ministerio X, porque no quisimos poner los ministerios específicamente, de la fibra de vidrio, y que, ¿cuál es la conducta irregular? Se contratan las empresas, ¿verdad? Los agentes de manejo, reciben los pagos con las especificaciones de los contratos para la remoción, pero no lo hacen. Entonces, la actividad para la cual se contrata no se cumple ni con las especificaciones técnicas, ni con los planos, ni con el tiempo acordado para la realización de la obra. En este caso, 720.000, 751.000 que se dan en adelanto. En este caso, pues el tribunal dictó una sentencia, una resolución de cargos, declarando patrimonialmente responsable a las 3 empresas responsables del contrato y a 4 servidores públicos relacionados. También tuvimos uno de un tratamiento de aguas residuales por $240.000. No se puso en funcionamiento el agua del tratamiento, la planta de tratamiento de aguas residuales, y entonces encontramos que esa planta no se cumplió con la cabalidad con la contratista, toda vez que el sistema no fue instalado, no fue puesto en funcionamiento, y se produce entonces el total de la lesión
del dinero que se había pues pagado como recibido a satisfacción, pero no se puso nunca en funcionamiento. Igual el asunto del combustible, ¿verdad? Alteración de documentos públicos en los recibos de los despachos e informes de consumo, y no había registro de las horas de esas máquinas trabajadas por los equipos rodantes que justificaba que se le debía despachar esa gasolina. En los hechos jurídicamente relevantes vemos que son unidades móviles de la entidad que a través de la bomba de combustibles no coinciden con la constancia del despacho, los galones entregados y esa diferencia que se reportaron de los 8.000 a 1.723 que eran los vehículos que estaban en circulación. Entonces, esta situación pues también fue condenada por el Tribunal de Cuentas. Aquí tenemos una empresa contrató a otra propiedad de la esposa del representante legal de la primera. Estas dos empresas habían celebrado contratos desde 2010 en los cuales habían tenido varias prácticas irregulares, cesión de crédito, disolución de las sociedades, luego de firmado el contrato, sin ejecutar la obra. Se cobran anticipos, pero no se presenta el informe de avance de la obra. ¿Qué pasa? Que se autoriza el pago a nombre de la empresa por $13.000 y no existía pues ya esa relación laboral contractual, ocasionándose un perjuicio por 14.509. Para concluir, pues aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra. Francisco de Quevedo. Con esto terminamos la presentación y quedamos pues, no los veo, quedamos con ustedes pues a cualquier pregunta que consideren, comentario, para ampliar algún tema del cual hemos conversado. Muchísimas gracias, señora fiscal. No tenemos preguntas al momento. No sé si los directores tendrán alguna pregunta. Preguntas no tengo. La verdad que la charla me ha parecido muy interesante y muy ilustrativa de las funciones y las investigaciones que hace la Fiscalía de Cuentas. Importante que para todos los que están involucrados en el manejo, custodia o disposición de fondos públicos, observen las buenas prácticas que ha manifestado la señora fiscal, porque caso contrario podrían verse involucrados en procesos donde surjan investigaciones y responsabilidades patrimoniales y hasta de índole penal. Así es. Cuando no se utilizan adecuadamente los fondos públicos, ¿no? Y le agradecemos mucho, señora fiscal, el tiempo y la disposición, así como a los participantes. Espero que esta sea una de varias jornadas que podamos hacer sobre el tema, porque efectivamente en el sector privado hay muchas personas que licitan mucho en el Estado, ya sea en la construcción de obras o brindándoles servicios, y en caso de haber problemas con el manejo de estos fondos, podrían verse sometidos a investigaciones y a sanciones hasta índole penal, ¿no? Así que le agradecemos mucho, señora fiscal. Waleska. Bueno, muchas gracias. Para nosotros pues muy importante la labor de prevención que podamos realizar en conjunto. La importancia que también pues cuando una empresa contrata con el Estado y hay un adelanto, los dineros se tienen que destinar para eso. Y nos encontramos con empresas que el dinero que se le entrega de adelanto lo destinan para cualquier otro pago, pero no el que guarda relación con el contrato que el Estado ha dado el abono. Eso es también una lesión patrimonial, porque muchas veces tengo una deuda X, tengo lo otro, y entonces empiezo a pagar con los fondos que estoy recibiendo como adelanto.
Yo creo que eso es importante, que lo dice el contrato, tiene que ser solo para gastos relacionados con la obra para el cual está recibiendo el 20%. Si usted lo destina a otras deudas que ya mantiene, o le da a su esposa 200,000, pone otra cuenta y abre 400,000, deja 28 que le debía al otro. Cuando usted va a ver, no tiene dinero para ni siquiera comprar el material que requiere para iniciar la obra. Entonces, esto también hay que tener conciencia de ese uso de esos dineros que se le entregan para un fin determinado, y es para la obra. Entonces, nos hemos encontrado eso en muchas ocasiones, y es bueno pues que el agente de manejo conozca la forma en la que tiene que administrar, porque no es lo mismo el dinero que él recibe como empresario, que lo puede administrar como quiera. Si él recibe porque él recibió un pago y él decide hacer las diferentes maniobras que necesita económicamente, eso no ocurre cuando recibe un abono o un adelanto de un 20% del Estado, que está restringido su uso. Entonces, creo que hay que crear mucha conciencia, y también hay otros elementos que está ahora pues muy encima. Uno de los temas que está en la mesa de negociación es la corrupción. Pues precisamente muchas veces nos encontramos que también hay propuestas de corrupción del empresario. Nada más así, rapidito contarles un caso de una empresa que construyó 4 casas en X lugar. Bueno, él construye las casas, pero nunca se legalizó la contratación porque no lo hicieron a través de los pasos respectivos con Contraloría. Cuando ellos quisieron hacer el cobro, pues la Contraloría le dijo que no. ¿Qué encontraron ellos como mejor fórmula? Encontraron que le cedieron el crédito a otra empresa, llevaron a la Junta Comunal a que falsificara la firma del fiscalizador con el propósito que le pagaran. Entonces se abre el proceso porque Contraloría dice que la firma es falsa. Y eso es un proceso penal por la falsificación. Sin embargo, nosotros en la parte patrimonial vemos que sí se había hecho la obra, pero no tenía la formalización que era. Entonces, en la parte nuestra no hay lesión, pero lo que le quería comentar a ustedes es el actuar de esa empresa, porque el fin justifica los medios. Si había que falsificar la firma del fiscalizador, si había que corromper a alguien, lo hace. Pero entonces hay que tener también ese doble control, porque no hay un funcionario que se lleve a hacer ese tipo de actividad si no hay también un particular que esté dispuesto a pagar. Entonces se hace una cultura. Por eso para nosotros es muy importante que vayamos trabajando con los jóvenes en esa cultura de legalidad, en ese respeto a la ley, y no estar tratando de pasar por encima de la ley para conseguir lo que yo necesito. Entonces, compartirles a ustedes también que estamos haciendo una copa de debate entre jóvenes de secundaria y universidad sobre cultura de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y ética, para darles a ellos, y le estamos haciendo la formación en estos 3 temas, para que ellos puedan tener ese pensamiento crítico, y ya entre ellos que vayan haciendo esas críticas que requiere luchar contra la corrupción, entender que tenemos que respetar la ley, y que los jóvenes tenemos la esperanza que mejore esa cultura del panameño, ¿verdad? De ver cómo me paso por encima de la ley y no respetar la misma. Echa la ley, dice, echa la trampa. Entonces esa no debe ser la cultura. Entonces esperamos, tenemos la esperanza, por eso apuntamos a los jóvenes para que ellos mismos sean los que le fiscalicen, por decir,
a sus padres cuando vean algún acto que implica estar al margen de la ley. Así es que, ya este será en septiembre, ya estamos haciendo todas los adelantos, la inscripción, ya tenemos 71 equipos inscritos, y cada año pues hacemos más actividades como esta de prevención, en búsqueda pues de mejorar esa mentalidad de nuestros jóvenes, y que el país pues también tenga mejores hombres y mujeres buscando ese bien común como país, independientemente de que sea funcionario o algún particular. Así es que están pues cordialmente invitados a ver desde nuestras redes esa copa de debate de cultura de legalidad entre jóvenes panameños. La fiscal, básicamente le damos las gracias y dos cositas finales. Hay un comentario y una pregunta formulada. El comentario, voy a empezar por el comentario para finalizar con la pregunta para que usted nos la pueda contestar. El comentario dice para la fiscalía: es importante que hagan estos foros con los partidos políticos, ya que estos organismos son los que proveen de recursos humanos a las entidades del gobierno, y si no tienen claro la responsabilidad de administrar los recursos y bienes del Estado, pueden tener problemas legales. Los funcionarios deben despertar los valores cívicos y morales al entrar al gobierno. Mire que sí. Ahí me gustaría decirle que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros incluso estamos proponiendo que para que esos funcionarios que son de elección popular, que cuando piensa que es elección popular yo puedo hacer lo que me da la gana, pues no, usted puede ser de elección popular, pero usted tiene que cumplir con la ley en el manejo de esos fondos públicos, y que tengamos que tener una idoneidad, un certificado, una probidad para poder darle los recursos que corresponden. Es decir, después no me diga que usted no sabía. Es que si usted no pasa el curso, porque son meses que tenemos entre la elección y cuando ya ellos van a entrar al puesto. Entonces hay que darles el curso de la administración de los fondos y bienes públicos como algo obligatorio antes que Contraloría empiece a soltarle el dinero, porque es la única manera. Y lo otro es que, por supuesto que tenemos, que ellos son los que nombran, pero ya tenemos que empezar en el tema de la carrera por méritos, ¿verdad? Precisamente porque el propio Código de Ética del Servidor te exige una idoneidad técnica, y no es posible que usted acepte un puesto sin saber cómo ese puesto se ejecuta. Entonces, es por eso que en ese proceso de aprendizaje, cuando ya vamos a ver, ya está terminando el periodo. Cuando vamos a ver, ya ha ejecutado mal el presupuesto. Cuando vamos a ver, ya ha ido destinando dineros a lo que no correspondía. Entonces, hay que tener conciencia, hay que tener responsabilidad. Y si usted quiere ser servidor público, tiene que recibir la capacitación, que maneje fondos y bienes públicos, la capacitación necesaria, aunque usted sea de elección popular. Entonces, en ese proceso estamos. Creo que ya nos hemos estado uniendo con la Procuraduría de la Administración, precisamente para que eso se instale como una responsabilidad, y que la Contraloría pues le exija esa probidad en el sentido de que tiene que estar capacitado antes de darle los fondos. Yo creo que eso sería un avance muy importante, y usted verá que todos tienen en esos 2 meses o 3 meses, 4 creo que son, asistir a los cursos, ¿verdad? Para entonces quedar certificados de que usted sabe cómo se manejan los fondos, cómo se maneja la caja menuda, porque ese es otro tema. Toman la caja menuda para comprar todo, cuando hay una reglamentación muy bien establecida por Contraloría. ¿En qué casos usted puede usar la caja menuda? ¿Cuándo la puede usar y cómo la puede usar? Y hay veces que la mayoría no se cumple con el manual. Entonces es porque no lo conocen. Yo siento que es irresponsable darle dinero a una persona que no conoce la reglamentación, o que simplemente yo cumplo con entregarle, aquí está la reglamentación,
léala y aplíquelo. No, señor, tenemos que buscar la manera de que reciba esa capacitación y garantizar que el uso se dé de manera correcta, preventivamente. Sí, para culminar con la pregunta, señora fiscal, la pregunta dice, en caso de secuestro de bienes inmuebles para compensar la lesión patrimonial realizada por el funcionario público, el juez de la causa logra ordenar al director del registro público el traspaso del inmueble. Claro, se hace la cautelación y se hace la inscripción en el registro y tenemos gran cantidad de inmuebles que están cautelados. Como les comentaba, ya la Dirección General de Ingresos a través del juzgado ejecutor tiene el primer remate de 2 bienes, es decir, 2 consultorios médicos que están siendo abiertos, que están siendo rematados, y ya incluso hay mucha gente que está interesada en participar, y esos son bienes inmuebles. Entonces así hay muchos que se tienen. Lo que sí necesitamos hacer es precisamente pues lo que ya hemos iniciado, impulsar a la Dirección General de Ingresos a que le dé igual importancia a la parte de los impuestos y la ejecución de los bienes y los dineros que han sido cautelados durante la investigación o durante el proceso de la fase plenaria, para que entonces podamos tener mayor cantidad de dinero líquido que entre al Estado producto de estas acciones. Pero sí tenemos muchos bienes inmuebles cautelados, y también tenemos personas que muchas veces la cantidad es menor al valor del inmueble y pues presentan una fianza para levantar esa medida. Pero los otros se quedan con su casa cautelada, con sus vehículos cautelados y las cuentas de ahorro también. Muchas gracias, señora fiscal. Bueno, entonces... Muchísimas gracias, señora fiscal, de parte de acá de los directores del Grupo 14 de Servicios Profesionales de la Cámara de Comercio, y gracias a los participantes por acompañarnos hoy. Damos por cerrada la presentación y nuevamente, muchísimas gracias y esperamos seguir continuando con estas inducciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.